tal? Estamos de nuevo aquí en nuestra clase de escuela dominical. Feliz de poder estar de nuevo aquí con ustedes. Y bueno, hoy vamos a empezar. Ya acabamos Primera de Corintios y la verdad creo que hemos aprendido mucho. Ha sido de mucha bendición, por lo menos para mí. Aprendimos muchas cosas y que podemos aplicar a nuestra vida. Igual va a ser con Segunda de Corintios. Y bueno, los invito a que si no han visto todos los videos que tenemos ya referentes de Primera de Corintios, los invito a que pasen a verlos. Como les digo, va a ser edificante para ustedes, así como ha sido para el pastor Avi y para mí. Bueno, pues antes de empezar con Segunda de Corintios, quiero hacer como que una breve introducción para poder entender mejor cuál era la situación o lo que estaba pasando en ese momento, que fue lo que hizo que Pablo escribiera Segunda de Corintios. Pero bueno, quiero empezar orando para que el Señor nos dé, el Espíritu Santo más bien nos dé sabiduría para que podamos entender su palabra y bueno, que el Señor nos hable a cada quien como nos tenga que hablar a través de esto. Bueno, Señor, te damos gracias, Señor, por otro día más, por otra clase más. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú nos enseñas, tú nos redarguyes. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú dándonos sabiduría, enseñándonos a cada uno de nosotros. Te pido por todos los que están viendo esta clase. Te pido también, Señor, por cada una de las familias que están representadas en cada una de estas personas que están viendo este video. Te pido que seas tú en cada uno de nuestros hogares. Te pido que seas tú dándonos sabiduría para poder manejar nuestra vida conforme a tu palabra nos manda. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Como les digo, vamos a hablar de una pequeña introducción. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube, que nos sigan en Facebook, en YouTube, en todos lados, que compartan nuestro video para que a más personas llegue la palabra de Dios. Que de esto se trata este canal de la iglesia, que a más personas llegue su palabra. Y bueno, ahora sí ya vamos a empezar. Esta carta de Segunda de Corintios es sin duda la más personal de las que escribió Pablo. Esta última carta de Segunda de Corintios, que es la segunda, la escribió bajo un grave bajo mucho ataque. Esta carta era un ataque a su identidad como cristiano, ya que estaba siendo cuestionada si en realidad era un verdadero cristiano. La verdad, yo creo que esto sí es muy doloroso para todas las personas que estamos tratando de llevar el evangelio, que sea pues juzgado lo que tú haces para el Señor. Sí está triste, y más que puede servir de piedra de tropiezo para otras personas. Yo entiendo cómo se sentía él. Pablo se ve forzado a defender con todas sus fuerzas su autoridad apostólica y su estilo de vida. Pablo no lucha por su autoridad apostólica por su propia conveniencia, sino por la del evangelio en sí y por la misma vida de los corintios que estaba en juego. Rechazar el ministerio de Pablo significaba así de fácil rechazar a Cristo. No había vuelta de hoja, pero bueno, ellos no lo entendían en ese momento así. Sin embargo, no todo es confusión. En medio de esta autodefensa, el apóstol está encantado, porque la mayoría de los corintios que lo habían menospreciado más bien, durante un tiempo se estaban arrepintiendo. Claro que sigue la opresión por otros, ¿verdad? No todos se estaban arrepintiendo, pero muchos se arrepintieron y el apóstol estaba feliz. Los que están con Pablo deben perseverar en amor solo a Dios y su prójimo como a sí mismos. De no ser así, ellos también
habían recibido la gloria de Dios en vano. Esto quiere decir que de nada sirve la gloria de Dios en nuestras vidas. Al defenderse, Pablo no solo está luchando por ganar de nuevo a los rebeldes, sino también de apoyar a los que se arrepintieron. El corazón de Pablo estaba desgarrado entre el gozo y el temor del futuro. El propósito de 2 de Corintios, dice, esta carta se reconoce, como les dije, la más difícil de entender de las cartas de Pablo y también la más difícil para él. La palabra dice que él lloraba cuando estaba escribiendo esta carta. Estas cartas, la primera y la segunda, reflejan que Pablo se ha mantenido en contacto con su iglesia de Corinto y sus alrededores, ya que conocía bien la historia, el carácter y los problemas que existían dentro de esta. Esto habla de un buen pastor, que aunque no estaba ahí, le estaba pendiente de ellos. En su estancia inicial en Corinto, que duró 1 año y medio, fue cuando él empezó o fundó la iglesia de Corinto, o de Corintios. Pablo siguió siempre siendo su padre en la fe. En 1 de Corintios es producto de su preocupación pastoral, escrita en la primavera del 55 o 54 o 55 después de Cristo. En esta época que se escribió 1 de Corintios, Pablo pretendía regresar a Corintios tras su estancia en Éfeso y después pasar por Macedonia para seguir desde Corinto hasta Jerusalén con la ofrenda recogida. Aquí, si no han visto videos anteriores, les recomiendo que los vean. Hablamos acerca de esta ofrenda que Pablo recogió para Jerusalén. Recordemos que en esa época, cuando Esteban fue apedreado, la iglesia se tuvo que esparcir o se tuvo que dividir, y muchos de ellos quedaron, pues perdieron sus tierras, perdieron pues la economía, perdieron todo. Entonces Pablo por eso estaba pidiendo esta ofrenda, que ahorita vamos a ver qué pasó, qué decían que pasaba con esa ofrenda. Él mandó a Timoteo a visitar a los corintios en su nombre. Al llegar a Corinto se dio cuenta de que los problemas habían aumentado. De esto se dio cuenta Timoteo. Esto debido al resultado de la reciente aparición de los oponentes de Pablo desde fuera de la ciudad. En respuesta, Pablo decidió visitar de inmediato esta ciudad para reforzar a la iglesia. Es lo que les decía, él siempre estuvo pendiente de ellos, aunque no estaba ahí físicamente. Tras lo cual seguiría hasta Macedonia y después regresaría en una segunda visita de camino a Jerusalén. El apóstol suponía que una vez que estuviera en Corinto y vieran su sincera conducta hacia los corintios, haría un cambio. Pero esto estaba fuera de la realidad o de lo que iba a suceder. Cuando llegó, esta visita se convirtió en una visita que le causaría al apóstol Pablo mucha tristeza. Aquí vemos como él ya estaba pasando por una verdadera tribulación. Lo que les digo, si nos ponemos en sus zapatos, cualquiera que queremos compartir el evangelio, yo creo que ha de ser muy duro todo esto. Uno de sus líderes atacó grandemente a Pablo. La falsa enseñanza de los oponentes de Pablo había llevado a un gran número, si no es que a la mayoría de los corintios, a aceptar otra visión de Jesús. Esto era un espíritu contrario, por lo tanto, un evangelio diferente en general. O sea, no era nada de lo que el apóstol Pablo estaba enseñando. Todo esto estaba fuera de la realidad. Al ver esta confrontación de su ministerio, abandonó Corinto y se regresó a Éfeso.
en medio de una rebelión a gran escala contra su autoridad apostólica. O sea, cuando empezó todo esto que les digo, él fue pensando que las cosas iban a cambiar cuando él llegara, y nada, fue todo lo contrario. Entonces él lo que hizo fue irse. Pues los falsos maestros o apóstoles decían que él había huido, y de ahí se agarraron para atacarlo más. Pablo determinó no hacer otra visita que le causase más tristeza a él, y pues me imagino que a los corintios también, a los que lo seguían. La partida de Pablo no fue, sin embargo, un acto de cobardía, tal como los falsos apóstoles lo describen sin duda. Él, lejos de sentir miedo a sus oponentes, sufre humillación sin contraatacar, con el fin de extender misericordia a los corintios. Ya en Efeso, y aún completamente consternado por la difícil situación de sus hijos espirituales, Pablo envió a Tito de nuevo a Corinto con una carta llena de lágrimas e intensa, a la que invitaba a los corintios, les advertía del juicio de Dios y los llamaba al arrepentimiento. Después de que Tito partiera a Corintio, Pablo siguió hasta Troas para seguir su propio ministerio y a esperar el regreso de Tito con noticias de la iglesia de Corinto. Tito se demoró en volver, y Pablo terminó, por seguridad de Tito, o sea, él temía por su seguridad, y por tal motivo él pues estaba, pues recordemos cómo estaban los corintios, ¿verdad? Cómo estaban comportándose, estaban contra Pablo. Entonces él lo manda, y como él no regresaba, pues a él empezó a dar miedo de que algo malo le estuviera pasando. Lleno de ansiedad, dejó Troas y siguió hasta Macedonia para encontrarse con Tito. Se reunió con él, me imagino que cuando lo vio descansó, y bueno, recibió con felicidad la noticia de que Dios había usado su carta llena de lágrimas para producir arrepentimiento en la mayoría de la iglesia de Corinto. Me imagino que le ha de haber vuelto, como se dice comúnmente, el alma al cuerpo. Claro, porque como les digo, ha de ser bien difícil ver que toda esta situación, todo lo que estaba pasando, servía de piedra de tropiezo para muchos. Y todo esto estaba lejos de lo que él quería hacer. O sea, él era un hombre recto, un hombre que amaba a Dios, y todo estaba saliendo mal. Claro, como les digo, bueno, estaba feliz porque la mayoría se habían arrepentido, pero claro que había una minoría que aún rechazaba su autoridad. En respuesta, el apóstol escribió 2 de Corintios. Por eso quería que viéramos toda esta introducción o todo este contexto para poder entender un poco mejor por qué se escribió. Bueno, 2 de Corintios se escribió desde Macedonia, más o menos un año después de que se escribió 1 de Corintios, entre 55 o 56 después de Cristo. Bueno, empezó a hacer planes para volver a Corinto con su tercera visita. O sea, él primero mandó la carta y después fue él. Como resultado, mientras que en 1 de Corintio vemos a Pablo, el pastor, luchando por llenar las grietas que había en la forma de vivir de los creyentes, 2 de Corintios nos encontramos con Pablo, el que pelea por la legitimidad de su ministerio apostólico, por su confianza en el poder del Espíritu en aquellos que Cristo mora. Su objetivo era darle a los rebeldes una oportunidad más para arrepentirse
y que mostraran que en realidad eran una nueva creación. Si eran una nueva creación, no podían estarse comportando como se estaban comportando. Segunda de Corintios aspira una vez más al arrepentimiento de quienes han aceptado el Evangelio con el fin de evitarles el juicio de Dios. La disculpa del apóstol proporciona una oportunidad para los que ya se han arrepentido de demostrar una naturaleza genuina de fe. Ahora quiero que veamos un breve contexto de lo que sucedía o cómo estaba la ciudad de Corintios. Bueno, en la época de Pablo era probablemente la ciudad más rica de Grecia y un importante centro urbano multicultural. Tenían aproximadamente 800,000 habitantes, con unos 20,000 en las zonas rurales cercanas. En la época de Pablo era un crisol pluralista de subculturas filosóficas y estilo de vida y religiones. Y bueno, ya entrando de lleno con el tema en Segunda de Corintios, es lo que vamos a ver, Segunda de Corintios 1, vamos a leer hasta el 11. A ver, aquí tengo mi Biblia. Dice: Pablo, apóstol de Cristo, Jesús por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a toda la iglesia de Dios que está en Corintio y a todos los santos en toda la región de Acaya. Que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo les conceda paz. Al Dios, el Dios de toda consolación. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. Bueno, vamos a dejarle ahí y ahorita vamos a ir leyendo. Bueno, vamos a ver aquí en Segunda de Corintios del 1, capítulo 1, del versículo 3 al 11, una palabra clave aquí son las tribulaciones. Generalmente se refiere al sufrimiento y a la angustia del pueblo de Dios. Y una realidad aquí es que en las tribulaciones fueron inevitables para el Rey de Reyes, para Jesús, para nuestro Mesías. O sea, para Él fueron inevitables. Lo mismo son para los que somos seguidores de Él. Lo mismo son inevitables para los que somos creyentes de Jesús. De igual manera sucede con nosotros. Vamos a ver aquí Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora vamos a ver aquí Segunda de Corintios 1:5. Sí, 1:5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también el mismo Cristo en nuestra consolación. Ahora vamos a ver Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz, y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, aquí nos damos cuenta que es inevitable para nosotros también. Las tribulaciones en los creyentes promueven la transformación a la semejanza de Cristo. Aquí vamos a leer ahora Romanos 5, del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Así que, bueno, Dios tiene un propósito en todo esto, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí vemos en 2 Corintios 1:3, dice, el llamado de Pablo a alabar el carácter de Dios es un efecto, un llamado a ser consolado, ya que al actuar así estamos afirmando en medio de nuestra adversidad que Dios es el único que puede consolarnos. El compromiso divino de manifestar su gloria es, por lo tanto, que Él consuela a su pueblo. Es decir, Él nos consuela a nosotros. El consuelo no viene de nadie más. Bueno, ahora para empezar nuestro tema vamos a hablar del consuelo en las tribulaciones. Y esto lo encontramos, bueno, yo les voy a estar poniendo aquí versículos de lo que estamos hablando y todo eso. Vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte es el problema y la segunda parte va a ser la solución. Bueno, el problema es lo que hemos estado hablando, y en realidad no es problema, porque vamos a ver que Dios utiliza todo para nuestro bien. Pero podemos decirle así, ¿no? Que nosotros, todos sus hijos, tenemos que pasar por tribulaciones, como lo hemos estado hablando aquí. El propio Jesús tuvo que pasar por tribulación, que no es nada comparado con las tribulaciones que nosotros tenemos. Y bueno, la solución a este problema es una clave aquí en la tribulación o aflicciones o como lo queramos llamar, o desiertos. Vamos a ver aquí en 2 Corintios 1 del 3 al 11, encontramos aquí en el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El mismo 4, para que nosotros podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación. O sea, Él nos consuela a nosotros, pero ese consuelo que nosotros recibimos de parte de Él, nosotros lo tenemos que transmitir a otros. Así como Él nos consoló a nosotros tenemos que consolar a otros. El 6 dice, pero si somos atribulados, es para nuestro consuelo. El 8, pues fuimos abrumados de sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Y bueno, hoy en día hay una enseñanza falsa que dice que los cristianos no deben de pasar por tribulaciones. Y esta falsa doctrina declara que los que tienen fe están libres de pruebas. Y aquí nos damos cuenta que esto es antibíblico. Como vimos, nuestro Señor tuvo que pasar por tribulaciones. Y nosotros las vamos a pasar también. El propio Jesús nos dijo, Él nos advirtió a sus seguidores, en el mundo tendréis aflicciones. Lo que sí está claro es que la victoria en Jesús es segura, también en las tribulaciones. Bueno, como decía, se tomaría mucho tiempo si empezamos a ver personajes bíblicos que pasaron por tribulaciones. Pero si quieren ver una lista de varios de ellos, está en Hebreos 11. Ellos fueron oprimidos por las pruebas y vencieron por fe, como tenemos que hacer nosotros también. También hay algunos libros como Santiago, Primera y Segunda de Pedro, que fueron escritos para creyentes abatidos y presionados por las pruebas. Pablo estaba pasando por tribulaciones, y como hemos estado viendo, tribulaciones difíciles, no era cualquier cosa por lo que él estaba pasando. Y le llegó a través, esta tribulación o esta prueba le llegó a través de los corintios, de sus hijos espirituales. Como les digo, él era su padre espiritual. Él era su pastor, él todo el tiempo estaba pendiente de ellos, y sin embargo, a través de ellos llegó la prueba.
Ellos eran orgullosamente carnales y resistían a la autoridad de Pablo. Y bueno, con frecuencia pasa que la gente que más amamos es a la que le hacemos daño, o la gente que amamos es la que nos hace daño a nosotros muchas veces, o que nos causa sufrimiento. Bueno, ahora vamos a ver cuál es la solución. Segunda de Corintios 1, del 1 al 11, nos revela 6 fuentes de consuelo en las tribulaciones. La primera fuente de consuelo en la tribulación es: Dios nos da la escritura por medio de los apóstoles. Pablo era un apóstol escogido y enviado por Jesucristo, y él nos lo dice aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 1. Era voluntad de Dios que Pablo fuera apóstol para bendecir a todos los creyentes en todos los lugares y en todo tiempo. Y definitivamente que esto es cierto, porque hasta la fecha de nosotros, hasta la fecha de hoy en día, Él nos sigue bendiciendo a través de estas palabras o de estas cartas, o de todo lo que Él escribió en la Biblia, claro, inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dirigió a Pablo, como les digo, a escribir estos pensamientos que nos ayudarían a nosotros y a las siguientes generaciones, a todos. Como humanos no tenemos ningún conocimiento ni ayuda para nosotros mismos, ni para ser de bendición para otros, si no es por medio de la revelación y autoridad de Dios. De modo que Dios nos ha dado las Escrituras, y esta es una luz. Me salió un gallo. Esta es una luz en la oscuridad. En este mundo todos nosotros nos enfrentamos con dificultades, pruebas o tribulaciones. Pero en toda situación tenemos la palabra de Dios para consolarnos, animarnos y dirigirnos. La palabra de Dios inspira nuestra fe hacia la victoria en Jesucristo en cualquier situación. Entonces nos acordamos, la primera es: nos dejó la Escritura o la Biblia, la palabra de Dios, para podernos consolarnos a través de ella. La segunda es: Dios se deleita en consolarnos. Las tribulaciones pueden torcer o deformar nuestra actitud hacia Dios. Las pruebas oprimieron de tal manera a Job que lo amenazaron por todos lados, y la verdad él mantuvo una actitud positiva al principio. Él estaba firme en su fe, firme en lo que él creía, pero conforme le llegaba más pruebas y más pruebas, decayó su fe, y él pues definitivamente se enojó con Dios. Yo creo que a cualquiera, es que si nos ponemos en el lugar de Job, o sea, todo lo que le pasó, él perdió a todos sus hijos, después perdió su ganado, perdió todo, perdió amigos, perdió su dinero, perdió todo. Lo único que le quedó fue la esposa, y la esposa no le servía más que para perjudicarlo, en pocas palabras, porque en vez de ayudarlo a alentarlo con su fe o algo, era todo lo contrario. Y aparte de todo esto, su cuerpo se llenó de lepra. O sea, yo creo que, no sé, o sea, imagínense si con el simple hecho de perder un solo hijo, él perdió a sus hijos. Claro, después Dios le multiplicó todo lo que tenía, se lo restituyó, pero no es cosa fácil. Bueno, con Pablo alabamos siempre a Dios, al menos por 3 razones. La primera razón es porque es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La segunda razón es el Padre de compasión. La tercera es el Padre de toda consolación. Dios nos consuela de muchas maneras. Ya hemos visto que Dios nos consuela por medio de su palabra. Y un ejemplo, son las cartas que escribió el apóstol Pablo también. Dios puede consolarnos a través de la familia, de los amigos, de oraciones, o el ministerio de los ángeles también. Pero tenemos que recordar que todo consuelo es de Dios
y Dios obra en la tierra a través del Espíritu Santo. Debemos reconocer que todo consuelo es a través del ministerio del Espíritu Santo, quien es nuestro consolador. Ejemplos de cómo Dios nos consuela a través de su Espíritu. Nos da gracia para soportar las pruebas que están más allá de nuestras fuerzas y capacidades humanas. Él provee dones espirituales como la profecía que anima, las sanidades, los milagros y otros actos de liberación. Revelación y la palabra de ciencia, de sabiduría que nos animan. Él nos recuerda las escrituras, nos recuerda las promesas de Dios. Él nos da cantos para entonar en la noche, aun cuando tenemos tribulaciones o pruebas. Nos da la seguridad interior de que somos hijos de Dios. Nos da confianza, nos da paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay una paz que sea como la paz que Dios nos da. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que aunque estés en medio de pruebas, de tribulaciones, tú puedes sentir paz porque sabes que Él está contigo ahí en la prueba. Porque sabes que esto es para tu bien. Sabes que de esto va a salir algo bueno. Él nos bendice con oración a través de otros creyentes y por el Espíritu mismo. Él nos da oración en lenguas para que con frecuencia, como Pablo, nos podamos edificar en nuestra fe. Experimentemos la presencia de Dios. Jesús no vino para explicar el sufrimiento, ni vino para liberarnos del sufrimiento. Pero Él ha prometido que estará siempre con nosotros en medio de nuestro sufrimiento. El sufrimiento más grande, yo creo, para el ser humano es estar apartado de Dios. Ahí sí, de verdad que es triste. Yo pasé una época en mi vida por un desierto espiritual y de verdad, o sea, qué horrible, porque yo ya no sentía ni al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo que me redarguyera. No, o sea, yo ni cuenta me daba si estaba pecando, yo no sentía nada. De verdad que es muy feo eso de estar apartado de Dios. Yo creo que es lo peor que nos puede pasar, estar lejos de la presencia de Dios. El tercer consuelo en las tribulaciones es que Dios nos prepara para consolar a otros. Esto me encantó. Nuestro ministerio nace en las tribulaciones. No podemos dar lo que no recibimos. David escribió muchos de los salmos basados en sus propias experiencias en las tribulaciones. Miren, yo creo, referente a esto, que no podemos dar lo que no hemos recibido, yo tengo mucho testimonio acerca de provisión, de cómo Dios proveyó a mi familia. Yo soy de México. Cuando llegamos aquí a Estados Unidos, no encontrábamos trabajo por ningún lado. Después de un año, pues ya el dinero se nos había terminado, el dinero que traíamos. Trabajábamos muy poco porque les digo, todas las puertas estaban cerradas. En una ocasión, yo conseguí un trabajo limpiando casas y ese trabajo era una vez por semana y yo recibía $70 por el pago de esa casa y nuestra renta era de $400, sí, $400 en aquel entonces, ¿verdad? Imagínense ustedes recibiendo 7 por 4, $280. Ni siquiera completábamos hacer el pago de nuestra renta. Olvídense de pagar luz, de comida, de todo. Nosotros tenemos 4 hijos, entonces no era nada fácil. Pero Dios todo el tiempo estaba proveyendo a mi familia. Siempre mandaba personas, mandaba ángeles a que suplieran nuestras necesidades. Me traían comida, me hablaban, oye, asómate ahí en el deck, y me asomaba y estaba lleno de comida, que aunque yo hubiera trabajado, yo no hubiera podido comprar todo eso, ni aunque trabajáramos mi esposo y yo. Y luego muchas veces también una semana antes de que se venciera la renta,
Dios le daba trabajo a mi esposo y le pagaban $400 exactitos. Ni un peso más, ni un peso menos de lo que era la renta. Exactito. Ahí aprendimos lo que es depender de Dios. Ahí aprendimos que no es porque yo busque trabajo, no es porque yo me merezco el trabajo, no es porque a Dios le place, simple y sencillamente no es porque yo me merezca nada, es simple y sencillamente por su gracia. Lo entendimos perfectamente y aprendimos a no sé, a que Dios nos suplía día con día, así como al pueblo de Israel que les mandaba maná del cielo diario. Experiencias en las tribulaciones. El consuelo número 4 en las tribulaciones. El consuelo de Dios es una directa proporción con nuestro sufrimiento. Porque en la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo Cristo nuestra consolación. Es decir, entre más abundan las aflicciones en nosotros, más hay consuelo de Cristo en nosotros. Entonces, es bonito, o sea, entre más tribulaciones, más nos consuela Él. El número 5 es, en las tribulaciones, Dios produce paciencia en nosotros. Es un consuelo saber que las pruebas tienen un propósito. Dios usa las pruebas para producir resistencia en nosotros. Las pruebas siempre son una bendición para nosotros, aunque en el momento no lo entendamos o no lo podamos ver. El número 6. En las tribulaciones aprendemos a confiar en Dios, no en nosotros mismos. Y qué importante es esto. Dios usa las pruebas para humillar a las personas y enseñarles a confiar en Dios. Las pruebas les enseñaron a los reyes a confiar en Dios y no en ellos mismos. De igual manera los apóstoles aprendieron a confiar en Dios y no en ellos mismos. Lo mismo sucede con nosotros. Después, bueno, ya para concluir, que lo importante aquí, bueno, son las tribulaciones. Entendemos que todos los creyentes vamos, y no nada más los creyentes, todos vamos a tener pruebas o tribulaciones todo el tiempo. Y el mismo Jesús, nuestro Señor, nos dijo, en este mundo tendremos aflicciones. Hablamos también de una falsa corriente o falsa doctrina que dice que los creyentes no deben de tener tribulaciones. Y vemos que esto es antibíblico, que esto es una mentira. Y bueno, la número 1, para las tribulaciones, Dios nos da las escrituras a través de los apóstoles. Número 2, en las tribulaciones Dios se deleita en consolarnos. Número 3, en las tribulaciones Dios nos prepara para que nosotros podamos ser de consuelo para otros. Número 4, en las tribulaciones la consolación de Dios es directamente en proporción a nuestros sufrimientos. Número 5, en las tribulaciones Dios produce paciencia en nosotros. Número 6, en las tribulaciones aprendemos a confiar en Dios, no en nosotros. Y bueno, como les decía, la carta de Corintios 2 o segunda de Corintios, bueno, fue escrita por el apóstol Pablo. Y bueno, pues Dios me los bendiga y nos vemos en nuestra próxima clase. Hasta la próxima. Bye.